Hola nuevamente a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Ligera. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha dividido a la población. A la humanidad desde los tiempos inmemoriales. Sí, que ha disuelto amistades y familia. ¿Vamos a hablar de las elecciones o qué? Sí. No, a ver, ustedes son... ¿Qué son ustedes? ¿Son team frío o team calor? Híjole, team frío. Yo soy team frío. ¿Tú, Jair? A mí me da igual. Bueno, yo disfruto los dos. Jair vive en Colina. ¿Cuál team frío se lo imagina? Cualquier frío que sienta Jair no es frío. Sí, cuando baja 28 dice... Nosotros con 28 estamos a gusto acá en Colima. Yo digo, ¿por qué discutir? O sea, un team templadito y ya, ¿no? Ándale. Templadito. Okay, nubladito, bueno, así, 28 grados. Ok, entonces, bueno, las predilecciones o las preferencias acerca de la temperatura a la cual nos sentimos más a gusto, pues ya son personales. Sin embargo, tanto el frío como el calor tienen un efecto fisiológico, es decir, en el funcionamiento de nuestro organismo, que, bueno, empieza, a pesar de que nos pueda gustar mucho el frío, pues va a haber consecuencias de soportar largos periodos a fríos, o sea, extremos, digamos. Y de lo mismo al calor, o sea, a pesar de que yo pueda disfrutar el calor, el pasar por periodos largos, incluso hay estudios en donde estas olas de calor que hemos experimentado en estos últimos meses ya empiezan a afectar de manera negativa a la salud. Entonces, pues bueno, de eso va, eso vamos a platicar el día de hoy y a ver si podemos resolver ese conflicto que tiene la humanidad, a ver quiénes tienen razón, los team frío o los team calor. Fíjate, como para aportar, para ver si es por elección propia, porque me comentabas que es por elección propia, si es team frío o team calor, ¿no será en realidad algo biológico? Algo que cada uno de nosotros traigamos, ya sea por genética o por algunas enfermedades que podamos tener. Por ejemplo, existe algo que se llama intolerancia al frío, que es cuando uno tiene frío siempre, y aunque tú te protejas, te pongas chamarras y todo, tienes frío, ¿no? Y está también la intolerancia al calor, que a pesar de que estés fresco, tú estás suda y tienes calor, y también tiene que ver con algunas enfermedades, pues que tienen que ver con el metabolismo. Hipertiroidismo, ¿no? O sea, también esa es una de las manifestaciones de estos dos padecimientos. Entonces, ¿es en realidad una elección o es biológico? Sería la primera pregunta. Como para hacer team frío o team calor, o en realidad la biología te está diciendo, tú eres team frío y tú eres team calor. Bueno, pero alguien que no tenga alguna patología, bueno, conocida, ¿verdad? Porque luego igual no es sabemos. Que yo puedo decir, yo no tengo, pero... Al final de cuentas, como humanos, todos somos una combinación de nuestros componentes, que lo decimos cada episodio, ¿no? De nuestro componente genómico y la interacción con el medio ambiente. Entonces, aunque no estemos enfermos, esos genes que regulan los mecanismos del control de la temperatura en nuestro cuerpo y de la manera en la que responden a los estímulos externos, a los ambientales, pues nos pueden moldear con qué si nos sentimos más cómodos o no. Al final de cuentas, el gusto por ciertos alimentos, salados, dulces, el gusto por ciertas películas, libros, lectura, etcétera, también está modulado por nuestros, pues digamos, el componente genómico. Lo hemos dicho en otras ocasiones, personalidad, aspecto cognitivo, tiene mucho que ver con interacción neuronal, conexiones neuronales, neurotransmisores, los receptores de los neurotransmisores. Y aquí para frío y calor, pues hay que establecer que participan también muchos receptores en nuestras células para percibir las señales externas y regular la temperatura. Por ejemplo, yo quisiera decirle a los que son team calor, todos los calor quiere decir que les gusta el calor porque no les gusta el frío, ¿verdad? Entonces quiere decir que no toleran el frío. ¿Quiénes fueron team calor? Aquí nadie, creo. No, pero bueno, a esa gente que nos está escuchando. ¿Por qué te gustaría estar sudando todo el tiempo? O sea, yo no los entiendo. Ok, bueno, yo lo que les preguntaría a esos que son team calor es que vayan o que se pregunten si tienen alguna enfermedad como, por ejemplo, anemia, que puede causar la intolerancia al frío, anorexia, o pueden tener problemas en la circulación de la sangre, hipotiroidismo, fibromialgia, desórdenes del hipotálamo, diabetes y, por ejemplo, deficiencia de la vitamina B12. Entonces, todos esos que sean en calor, chéquense, ¿no? A ver si no tienen algo como eso. O acá, no, chéquense de acá.
Bueno, de todas maneras, si están solteros, chéquense. Constantemente. Bueno, y retomando esta parte que dice mi hermano, en medicina sí hay diferentes condiciones, unas más frecuentes que otras, estas que acaban de comentar, pues algunas son manifestaciones bioquímicas, manifestaciones clínicas, y otras ya son, pues, por ejemplo, anemia, habrá que encontrar el origen, la causa. Mismo hipotiroidismo, pero hay otras todavía menos frecuentes, donde está mutado, por ejemplo, un solo gen, que un solo gen tiene un cambio y el cambio en su secuencia genera un problema en su función, y eso ya le hace al paciente cursar con, pues, cuadros graves, digamos, de dolor articular, inflamación, rash, una condición en la piel que se llama urticaria, edema, angioedema, cuando se exponen al frío o cuando se exponen al calor. Pueden ser, por ejemplo, está el síndrome autoinflamatorio familiar tipo 1, tipo 2, tipo 3, y es impresionante leer lo que puede llegar a suceder con un paciente que tiene este síndrome de autoinflamatorio al frío familiar, ¿no? Por ejemplo, pueden tener esto que decía de la urticaria, y los episodios de inflamación en su cuerpo y dolor pueden estar desencadenados por la exposición justo a eso. O sea, simplemente exponerse al frío puede generar un problema en el cuerpo. Las proteínas, en este caso, que están implicadas en enfermedades como esta, se llaman pirinas, y puede ser causada por NLRP3, NLRP2, NLRP12, y pueden llegar a durar, imagínense, horas, días o hasta semanas esos episodios. Claro que tienen, es importante identificar qué condición presenta el paciente para poder saber, qué gen mutado, qué proteína y qué tratamiento específico darle, además de, evidentemente, evitar la exposición abierta al frío o al calor. Eso lo hace. Pero, o sea, no nada más por tener una preferencia al frío o al calor, porque a lo mejor ya ahorita están muchos de, ya, tengo eso que está diciendo. Supongo que es un conjunto también de síntomas o de manifestaciones dentro de las cuales va a ser o la intolerancia al frío o la intolerancia al calor. No nada más el hecho de decir, por ejemplo, a mí no me gusta andar pegajosa porque estoy sudando todo el tiempo, eso no tengo nada más, no me gusta el calor por eso. No quiere decir que ya, o sea, a fuerzas tengo que tener algo de las patologías que acaban de mencionar, ¿no? Así yo convenciéndome. O a lo mejor eres una persona que toma mucho café. Sí, tomo mucho. Porque las personas que toman mucho café, pues incrementan su tasa metabólica, entre ellos se acelera el corazón y eso incrementa tu metabolismo y eso genera más calor, ¿no? Sí. Y entonces uno de los mecanismos que tiene el cuerpo para poder evitar que te calientes de más es sudar. Y cuando sudas, el hecho de cuando se evapora el sudor es cuando empiezas a refrescarte y sí te baja. El sudor más o menos es el responsable del 22% de regular tu temperatura. Entonces, si eres team frío, pues bájale un poquito al café para que ya como que te compense. Pero está calientito. Por ejemplo, de ahí dos datos que quiero comentar al respecto. Bueno, y ya sabrán cómo me voy siempre al extremo, porque pues bueno, al extremo me refiero de un intervalo. Pues porque es lo que veo casi todo el tiempo. Hay pacientes que tienen una pérdida del control de la regulación de su temperatura porque no sudan, ¿no? Y estos pacientes se les llama que tienen una condición llamada displasia ectodérmica, perdón. Entonces todos los tejidos derivados de esa capa embrionaria llamada ectodermo, como glándulas sudoríparas, piel, dientes, uñas, cabello, tienen una mala conformación, digamos. Por eso es una displasia, tiene una organización anormal del tejido. Y entonces cuando sudan poco, y tienen los dientes también de aspecto cónico, cuando sudan poco no regulan su temperatura y está muy, muy alta porque el frío, como dijo mi hermano, ayuda a disminuir esa temperatura. Entonces, al paciente lo llevan constantemente a urgencias porque dicen, tiene fiebre, ya le di antibiótico pero no mejoró, está infectado, es viral. No es que tenga fiebre, es que no puede regular su temperatura, se llama displasia ectodérmica, y anhidrótica cuando no sudan nada, hipohidrótica cuando sudan poquito, e hidrótica cuando sí sudan, pero hay otros componentes del ectodermo
que son los que están afectados. Oye, ¿y de dónde consiguieron los antibióticos estas personas? De los que les sobraron de los otros tratamientos. O sea, no manches. No, en teoría, pues cuando los llevan a urgencias y quieren que les den tratamiento, pero no, pues no tienen fiebre por infección bacteriana, pues, sino que no pueden regular su temperatura. Y el Y profesional de la medicina dice, ok, ¿quieres que le dé antibiótico? Y le da antibiótico. Hijo, aunque parece broma, pero es frecuente eso, porque No. en primer contacto no muchos pueden llegar a reconocer que ese paciente tiene una displasia ectodérmica, pero es muy sencillo desde el punto de vista clínico cuando ya conoces el diagnóstico y tienes que ver que el cabello es muy escaso, las cejas son muy escasas, las pestañas no hay, los dientes tienen un aspecto cónico y no hay vello corporal tampoco. Todos esos son datos de displasia ectodérmica. Y bueno, ahorita les digo... Nada más es asiático, oye. Y bueno, Digo el otro a ver, dato. tenemos que partir del hecho de que independientemente que nos guste el frío o que nos guste el calor, nuestro cuerpo tiene que estar a cierta temperatura. No, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para trabajar a una temperatura promedio. No está diseñado. Bueno. Nuestro cuerpo evolucionó. Bueno, se fue adaptando a Ajá. ciertas temperaturas. Sí, nadie lo diseñó. No, nadie lo dice. Entonces, no quise decir eso, no quise decir eso. si evolucionó a esa temperatura 37 grados Celsius más menos 5 grados, entonces, ¿quiénes son los que están mal? ¿Team frío o team calor? Los team frío, ¿no? Están como que... No, pero es que es la temperatura, en los 37 grados es la temperatura del centro, o sea, en la que tienes que mantener tus órganos vitales. Conforme, por ejemplo, las extremidades, la piel, tiende a tener una temperatura menor porque obviamente el calor que se genera con el metabolismo se va a empezar a disipar y entonces nosotros perdemos o sea, lo estamos produciendo y lo estamos perdiendo. Bueno, pero también hay termodinámicamente, tiene que haber una diferencia donde el límite está en 28 grados de temperatura. Entonces el cuerpo está a 37 y si la temperatura comienza a subir más allá de 28, entonces ya entran ahora sí todos los mecanismos de regulación. Entonces, digamos que el ideal está en la temperatura más o menos alrededor de 37, porque tampoco está fija, ¿eh? O sea, eso de que es 37.0 no es verdad. O sea, cada quien tiene variacioncitas de... No, y aparte con la edad también de hecho, a través del día se tienen diferentes temperaturas y por ejemplo se sabe que a las 4 de la mañana es cuando el cuerpo alcanza la temperatura más baja. Porque estás como en reposo metabólico. Y a las 6 de la tarde es cuando cuando está más caliente, ¿no? A las 6 de la mañana. ¿En todos los sentidos? Temperatura corporal. Sí. Ok. Bueno, y entonces... bueno, ¿qué pasó ya? Nada más te quería comentar, estaban hablando de esta pérdida del calor y quería comentar qué hace el cuerpo para evitar que se pierda ese calor, ¿no? Nosotros tenemos en el cerebro una cosa que se llama el hipotálamo y este hipotálamo es el centro, es el termorregulador, en realidad es nuestro termo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros en la piel y en los órganos internos tenemos sensores. Entonces, cuando sensan que hay pérdida de calor o ganancia de calor, esos actúan y se van directamente hacia el hipotálamo. Y el hipotálamo es el que dice, haz esto o haz el otro. Entonces, cuando estamos perdiendo calor, una de las cosas que se hace es hacer que los vasos sanguíneos se contraigan en la piel para evitar que la piel entre que la sangre llegue a la piel y eso evita que perdamos calor. Y otra de las cosas es que se te ponga la piel de gallina, ¿no? Como que cierras los poros, se hace así como piel de gallina y eso evita también que sigas perdiendo calor, ¿no? Cuando estás así en frío. Y otra de las cosas es el hipotálamo manda una señal hacia los huesos para que se empiecen a contraer y entonces empieces a titiretear y eso incrementa el desgaste energético y eso aumenta el calor. Y bueno, también concentra el calor corporal en el tronco, en donde tenemos pues la mayoría de nuestros órganos vitales y por eso también tenemos la pérdida más activa del calor en las extremidades. O sea, es como si el cuerpo dijera, bueno, o sea, las manos y los pies no son podemos dejarlos atrás. Y por ejemplo, concentrarlo. Los bebés no tienen desarrollado todavía ese sistema, ¿no? Y por eso las mamás ahí los andan todo cubriendo, ¿no? Pues, pero aparte
aparte de que... Pero el segundo bebé que nace, ya nace con ese sistema desarrollado, porque ya ni caso le hacen. Ya nadie le hacen caso. Pero es que esos bebés, también el primero y el segundo, aparte tienen un tejido adiposo que se llama tejido adiposo café, y ese tejido lo consumen cuando están perdiendo calor, y entonces se metaboliza este tejido adiposo para generar calor. Ese tejido lo tenemos aproximadamente como hasta los 6 meses. Y ya una vez después, pues ya madura todo este sistema, ¿no? Y aparte, si tu mamá no te hizo caso, pues ya a los 6 meses ya se maduró el sistema. Ya perdiste toda la grasa café. Pero sí tienen ahí una energía de reserva para poder calentarse los bebecitos. Fíjate aparte, pues hay que arroparlos. Ahí es algo muy interesante porque... Pero no tanto, porque luego los van a deshidratar. Ándale, también. Ahí es muy interesante porque se cree que hay reservas de estas células de grasa café que se quedan en la panza. Entonces, cuando algunas de las propuestas para adelgazar era encontrar la manera de que te tomes una pastillita y que haga que toda tu grasa blanca, que es la que compone la panza, se cambie a grasa café, y que es muy fácil eliminarla, ¿no? Muy fácil metabolizarla. No hay que decir quemarla porque no está correcto. No se quema. La grasa no se quema, se nada. beta-oxida. Nada del cuerpo se quema, ¿no? Eso está incorrecto. Y esa era como una de las propuestas para tratar de encontrar la manera de adelgazar rápidamente. Bueno, ahora que dices esto, Raúl, ahí meto mi comentario, el pasado, el que quedó pendiente, y habla un poquito de un canal iónico que se llama TRPV1, y bueno, hay otra, son todo una familia, ¿no? TRPV1, TRPV3, 4, etcétera. Pero ¿qué es lo interesante de esto? ¿Qué es pues digamos, lo que llama la atención? Que este canal es sensible a un compuesto, de ahí su nombre, TRPV4, es un compuesto vaniloide, que tiene compuesto vanilílico, algo así estaba leyendo hace ratito. Y por ejemplo, el chile, que todos habremos escuchado, que la capsaicina, o el que es el género Capsicum, no sé, ahí a lo mejor mi hermano sabe más. Capsicum. Ajá. En teoría, este compuesto genera ardor, calor e incluso puede llegar a causar dolor en una persona. Pero evolutivamente también tiene algo de relevante. Por ejemplo, las plantas lo producen para no ser comidos por los herbívoros, aunque dicen que algunas aves no son sensibles a los capsaicinoides, entonces pues ellos sí se las pueden comer, algo así. Pero en el cuerpo tenemos esto, TRPV1, y sobre todo aquí en la lengua, en la cavidad oral. Por lo tanto, cuando comemos chile, pues es muy evidente que a los pocos segundos o minutos empezamos a sudar, porque esta activación trigeminal de esas neuronas que tienen una alta expresión de TRPV1 generan ese calor en nuestro cuerpo. Eso lo hace muy interesante la forma en la que se regula ese canal a través de este compuesto, y pues como todos hemos experimentado generar calor y sudor para cuando comemos chile que genera esta sensación. Y déjenme decirles que esto fue descubierto, este TRPV1 fue propuesto y descubierto alrededor de 1997 en la Universidad de California, y en el año 2021 el doctor David Julius fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en el 2021, de la forma en la que se regulan estos canales iónicos llamados receptores de potencial transitorio vaniloide número 1, que es el TRPV1. Y hay científicos mexicanos trabajando en ello, eso también me pareció muy interesante. En el Instituto de Ciencias Fisiológicas de la UNAM hay una doctora que se llama Tamara Rosenbaum, y su línea de investigación ahí en la UNAM habla al respecto de esto, de cómo se activan y se regula este TRPV1, y el calor extremo a más de 43 grados centígrados, bueno, no sé si es centígrados o Celsius, siempre Celsius, ¿verdad? A más de 43 grados Celsius, activa también estos TRPV1, puede generar pues verdaderos cambios celulares importantes y pone en riesgo la salud de esa persona. Me pareció interesante. Oye, claro que hay científicos mexicanos que han investigado esto, entre ellos yo. Esa fue mi tesis de maestría. ¿TRPV1? No TRPV1, todos los TRPVs. A ver, platícanos. A ver, sí, platícanos. No, pues el chiste es que la capsaicina puede inhibir
que las células, unas células que son delgaditas, se conviertan en células de la grasa, en células adiposas. Y entonces ese mecanismo todavía está siendo investigado. ¿Cuál es? ¿Por eso se untan la crema con capsaicina en la piel para cuando vas a correr? En teoría lo que hace eso es bajar el dolor porque te mata a los nervios o te los sensibilizan, te los desensibilizan. Pero la hipótesis es que si te untas también esa cantidad de capsaicina y de manera muy efectiva, también tendría que bajar la cantidad de grasa blanca. Oye, si se me pongo estos chiles que son de allá de Yucatán, los habaneros, así, toda la panza. Oye, no, pero entonces a mi taco de carnitas, si le pongo salsa, así Hombre, que pique, ya se neutraliza. Guardas menos porque empiezas a sudar y todo. Haces termogénesis. Pero Oiga, ¿qué más encontraste, Raúl? Perdón, ya me metí aquí, pero ¿qué más encontraste, Raúl? No, pues encontramos que efectivamente sí inhibía esto y que lo hacía a través de diferentes canales que no estaban, había unos que eran de la familia el 2 y el 4 que podían sustituir la función del 1, ¿no? Y eso no se sabía. Entonces hay activación parcial de los receptores por la capsaicina en diferentes tipos de células. Entonces eso abre la ventana a que podamos encontrar otros compuestos que no sean capsaicina, que no tengan el efecto secundario del ardor y del picor, y que sí. Bueno, pero eso para los gringos, a nosotros Los mexicanos deberíamos ser más delgados entonces, y ¿no? es lo que estaba pensando, y somos el segundo lugar, ¿no? En obesidad. Pues sí, es que también no contrarresta. Vamos a sacar la pomada de chile, pues, para el chupapanza, que sea la pomada del chile para ponernos en la panza. O estás enchilado y tomas Coca-Cola. Cuando estaba en la maestría hice el cálculo de cuánto, comparado a lo que yo trataba mis células, cuánto tendríamos que comer nosotros, ¿no? Y eran así como kilos al día. Pero un concentrado, o sea, homeopatía, a lo mejor con homeopatía nada más. Diluido. Y ya por la memoria del agua. Oigan, bueno, yo les voy a contar, ya entrando ahora sí en los efectos que puede tener tanto el frío como el calor en nuestro organismo. Yo les voy a contar de un experimento que se hizo en este año. Bueno, este año salió como la nota en julio, como mediados finales de julio, y este fue un experimento que hizo el doctor Damian Bailey de la Universidad del Sur de Gales. Él tenía como un cuarto térmico, le llamaba, en donde podía regular temperatura, humedad y oxígeno que había al interior. Por ahí lo describen que tiene paredes y la puerta de metal, eran metálicas, y adentro tenían todo el equipo para poder estar monitoreando a la persona que estaba siendo sometida a estos cambios de temperatura. Entonces conectaron pues a la persona, nada más el reporte, bueno, la nota sale que solamente fue una persona, en donde le conectaron electrodos para monitorear ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, el gasto cardíaco, es decir, que qué tanto está bombeando el corazón, también medía qué tanto sudaba, y aparte le iban a hacer una prueba de memoria en donde tenía que memorizar 30 palabras, o sea, eran 30 palabras las que él estaba como tratando de memorizar. Primero lo sometieron, me parece que era, me acuerdo, como a 20... Y no le dio COVID, porque luego... con el COVID uno se lo vean. También, aparte, ¿no? Empezaron a 21 grados, entonces monitorearon y dijeron, no, pues tú estás perfecto, frecuencia, bien, respiración, bien, y entonces empezaron a decir las palabras, y en este momento creo que recordó 23 de las 30. Y luego el estudio, bueno, este experimento duró 1 hora. O sea, lo tuvieron desde los 21 grados hasta la temperatura más alta que lo tuvieron fue 1 hora en el cuarto ese. No, y pero luego, ¿cuál fue la temperatura más alta? 40. A 40 grados ambiental. Mm-hmm. Entonces, pero primero fueron 21 y luego fueron 35 grados. Y entonces esta persona dice, todavía me siento cómoda, todavía estoy a gusto, sí, ya estoy empezando a sudar, ya me siento el cabello ya húmedo, y entonces empezaron a notar que sus latidos, que su frecuencia cardíaca empezó a subir, empezó también la frecuencia respiratoria a aumentar, el gasto cardíaco también. ¿Por qué? Pues sucede un fenómeno como
un poco relacionado a lo que nos contó Yair de la vasoconstricción a través de estos vasos sanguíneos por donde circula la sangre. En este caso, con el calor, lo que ocurre es una vasodilatación, es decir, el vaso o el diámetro del vaso sanguíneo se dilata, se hace más grande, y entonces el corazón tiene que bombear más porque hay más sangre que pasar por ahí. Después, más adelante, bueno, lo relacionan a que sí se ha observado que en épocas de calor, personas que ya de por sí tenían algún problema cardíaco tienden a tener un mayor número de hospitalizaciones o incluso muertes a causas cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares. O sea, todo causado también por el exceso del gasto cardíaco que se empieza a hacer. También empezó a perder más agua, o sea, empezó a sudar más. Y bueno, dice que, pero él todavía se sentía de que bien, ¿no? O sea, sí estoy sintiendo ya. Y luego ya lo subieron otros 5 grados a 40. Dice la nota que 40.3 fue la temperatura más elevada. Dice aquí ya yo estaba sudando, mi ropa estaba empapada, el corazón estaba muy acelerado, yo ya me sentía confundido. Y en este punto únicamente pudo recordar 17 palabras, de las cuales ya había memorizado 23. También lo que mencionan aquí es que, bueno, aparte de la incomodidad, de la sensación, etcétera, también eso afecta pues el que nosotros nos sintamos bien en experimentando ese calor. Otro de los puntos que también analizaron fue no nada más el calor, que porque, bueno, o sea, el calor vieron que afectaba ya fisiológicamente. Por ejemplo, también midieron la temperatura interna, digamos, de los órganos internos, pasó de 36.2 a 37.5 en este lapso de tiempo. Y luego la temperatura de la piel, que ya dijimos que es menor, pasó de 31 grados al inicio del experimento a casi 36 grados al final. Entonces aquí se supone que es la parte por donde nosotros estamos perdiendo calor más frecuentemente. Y luego también la sudoración empezó perdiendo unos pocos mililitros y al final perdió 400 mililitros en esa hora. O sea, un poquito más, dicen casi el medio litro de sudor. Pues entonces es bastante. Y recordemos, bueno, pues que si perdemos sudor estamos perdiendo líquidos y entonces nos vamos a deshidratar y empezamos a tener problemas mentales, que por eso se experimenta la confusión, dolor de cabeza y demás. ¿Qué más? Por eso son las alucinaciones, ¿no? Del típico vato que va ahí en el desierto y empieza a alucinar. Cosas. Sí, porque pues la deshidratación crea la confusión por la deshidratación. Pero luego entonces también dijeron, ok, es nada más el calor o la humedad, que muchas veces viene acompañando el calor, tiene algún efecto. Y bueno, vieron que sí, que la humedad tiene un efecto directo sobre qué tanta temperatura nuestro cuerpo también puede aguantar. Porque así como dijo Yair también, que nos explicó, la sudoración es la forma más efectiva que tiene nuestro cuerpo para refrescarnos, ¿no? De una forma natural. Entre más sudamos y luego se evapora, y con esa evaporación se lleva calor, digamos. Ese es más o menos. Sin embargo, si el ambiente está muy húmedo, es decir, hay muchas moléculas de agua, es muy difícil la evaporación y entonces los efectos del calor, aunque yo esté sudando, no se está evaporando y entonces el calor se empieza a acumular. Y ellos hicieron una curva en donde comparan temperatura y humedad y marcaron una zona crítica. Cuando hay mucha humedad, más o menos el 70%, yo con 36 grados ya es una zona crítica para que el cuerpo no pueda liberar ese calor y empiece a incrementar la temperatura. Muchos saludos a Monterrey. Cuídense. Pero ahí es seco, ¿no? El calor. No. Sí, es seco. No, en Monterrey no. Pues cuando llueve, ahora que llueve mucho, pero... Acá en Colima es húmedo el calor. Ajá, o sea, donde hay playa. En Monterrey también. En Monterrey te bajas del avión y parece ser que hay playa, nada más que no hay agua. Se siente así el bochorno. Y bueno, entre menos humedad, aguantamos un poquito más de temperatura por este fenómeno de que podemos evaporar más pronto. Entonces, sí tiene efectos. En este estudio incluso dicen que tiene efectos sobre específicamente la memoria a corto plazo. Es como se dice típicamente
que el calor apendeja. Entonces... Como el alcohol y como el amor. Y la 4D. Oiga, yo quiero complementar lo que acaba de decir Mariana porque lo considero también muy importante cuando lo llevamos a los aspectos de tratamiento ya en pacientes, por ejemplo, que son hipertensos. Mariana nos decía justo ahorita lo del gasto cardíaco y esto que sucede a nivel fisiológico en el cuerpo. Déjenme decirles que hay un trabajo de investigación, está bonito, está interesante, y es la variación en el efecto antihipertensivo debido al clima. Entonces tomaron a pacientes, 501 pacientes que estaban en tratamiento con el mismo tratamiento todos, eso sí, y irbesartán con hidroclorotiazida, esa combinación, en un estadio 2-3 de la hipertensión arterial sistémica. Y para no hacer el cuento largo, los vigilaron 12 semanas en el tiempo del tratamiento tomado y encontraron entonces que de acuerdo al clima, a la temporalidad, el efecto del tratamiento antihipertensivo fue mucho mejor, con una mayor reducción de la tensión arterial cuando el tratamiento comenzó en frío comparado con calor. El calor fue de mayo a agosto, pues ese periodo se contempló de calor de mayo a agosto, y de septiembre a diciembre se le contempló el inicio en temporada fría. Entonces los pacientes que iniciaron tratamiento con irbesartán e hidroclorotiazida en frío tuvieron una reducción más significativa de los valores de la tensión arterial que quienes empezaron calor. No, pues ya me voy al team frío. Pues bueno, y también hablaban de enfermedades, de quien padecía enfermedades, pues podía ser más team frío, más team calor, pero no solo son enfermedades genéticas, sino también enfermedades mentales, ¿no? Yo les voy a platicar de un estudio del 2012 donde se analizó pacientes en una corte de pacientes en Londres, y entonces se descubrió que pacientes que tenían enfermedades mentales tenían un incremento en el riesgo de muerte del 5% más por cada grado centígrado que subía la temperatura. Entonces, decía que sobre todo cuando había ondas de calor, estos pacientes tenían un mayor riesgo de morir, ya sea por causas naturales o también por suicidio. Entonces, como les digo, este estudio fue hecho en Londres, pues deberían de hacerlo para que pegue, deberían de venirlo a hacer aquí a Chihuahua y ya veríamos cómo sale esto, ¿no? Y en contraparte, otro estudio encontró que la mortalidad es mayor con el frío, ¿no? Sobre todo, las ondas de calor te incrementan la mortalidad en la ciudad, pero donde hay regiones de bajos recursos, el frío es más letal. Las heladas matan más personas que las ondas de calor. Y alguien leyó, yo no, sobre si el calor o el frío tiene que ver algo con estados de ánimo o, por ejemplo, con depresión. Es que ahí hay muchos factores, porque por ejemplo en países nórdicos ahí se conjunta un montón de problemas. No solo es la falta de calor y la falta de sabor en los alimentos y la falta de calidez en la gente, sino también es la falta de sol, ¿no? Que la falta de sol, como está muy oscuro todo el invierno, eso también te puede ocasionar que caigas en depresión por cuestiones que tienen que ver directamente con cómo el ojo se conecta con regiones del cerebro, pero indirectamente también por la producción de vitamina D, que ahí le cedo la explicación a Alan. A ver. Pues tampoco me la sé. En teoría, esa disminución en la exposición a radiación ultravioleta pues afecta la conversión de una forma inactiva de vitamina D a una forma activa de vitamina D para poder, entre otras cosas, fijar mejor el calcio en los huesos y que el metabolismo óseo esté mejor controlado. Ya no le recuerdo mucho, 1,25 de hidroxicolecalciferol, y esa es la forma activa. Y esa es la que debemos de tener, y el mismo organismo lo realiza a través de la exposición a radiación ultravioleta. Y no es que en los rayos del sol viaje la vitamina E. No. Nosotros producimos el precursor que cuando llega los rayos lo activamos. Y es como dice Raúl, es solo ese un factor de otros muchos que puede haber. Estaba leyendo también en algunos
países donde hay mayor exposición a radiación ultravioleta, una mayor exposición, mayor riesgo de desarrollar melanoma uveal, que es un tipo también de cáncer, pero ya a nivel oftalmológico. Entonces, no es un solo factor, en este caso sí la vitamina D, pero todos llevan una relación. Y de esto que decía Raúl, también hay un mayor informe de casos ingresados a urgencias para pacientes con descontrol de condiciones de la mente, de psicopatologías, de trastornos mentales, pues trastornos psiquiátricos, que sí pueden llegar a tener lo que llamamos una descompensación de esa misma patología para cuando existen cambios climáticos, y tanto el calor como el frío lo pueden llevar a ese extremo. Y me pregunto ahora, ¿qué van a hacer las personas de Team Frío en los años venideros con el calentamiento global? Sufrir, eso es lo que vamos a... Fíjate que eso no es algo que yo no investigué, yo no creo que haya mucha información al respecto, pero tiene que haber un lugar cuyo clima haya mejorado debido al calentamiento global, ¿no? O sea, en general, todo el clima... Pues allá por Canadá, ¿no? Me imagino. O sea, pero mejorado en el sentido... Allá que está muy frío, pues ajá, ya va a estar más caliente. A eso ya es mejoría. Pero es que lo que... en los bosques. Ajá. Y luego la tendencia es que se hace más extremoso, no es que en general se hace extremo. Ajá, entonces el verano es más caliente y el invierno es más crudo, ¿no? Entonces, pero no sé si hay algún lugar por ahí perdido entre Siberia y Kamchatka que... Creo que hay un lugar que se llama Colima. Que le está bien a gusto ahorita. Y pues bueno, hay un poco lo que mencionabas del estado de ánimo y eso, porque bueno, hemos hablado del calor, ¿no? O sea, o sea, no me gusta el calor. Entonces dije cosas negativas, y lo que encontré fueron cosas negativas del calor. Sin embargo, tampoco quiere decir que el frío o estar expuesto a fríos intensos y prolongados pues también vaya a servir, ¿no? O que no sea malo, no tenga alguna repercusión fisiológica. Ahí una de las cosas que va a ocurrir es que el metabolismo en general de nuestro organismo empieza a descender, y es un poco lo que platicabas de a qué hora del día nuestro cuerpo está más frío, porque pues tenemos un metabolismo más bajo. Es decir, cuando nuestro cuerpo empieza a sentir estos cambios que ya no le gustan en la temperatura, porque de nuevo, él ha evolucionado para tener que trabajar a cierta temperatura, entonces empieza a bajar, y claro, ahí también nos lo comentaba Yair, hay mecanismos por los cuales nuestro cuerpo intenta, a como dé lugar, conservar el calor, pero, o sea, nuestro metabolismo no es capaz de compensar esa pérdida de calor a través de la producción endógena del calor, ¿no? Entonces, nuestro metabolismo empieza a descender, es decir, todos nuestros procesos fisiológicos se empiezan a hacer más lentos. El gasto cardíaco, es decir, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y en general todos los procesos. Empieza nuestro cuerpo a decidir qué procesos son los primeros que va a cortar, que no considera vitales, para poder ahorrar esa energía en procesos no vitales, y entonces para poder soportar más tiempo entre esa temperatura, ¿no? Ya va esperando a ver si para cuando existe un cambio todavía se pueda revertir los efectos fisiológicos. Y pues es el metabolismo completo, esa secreción de hormonas, secreción de neurotransmisores y demás. Y por eso es una de las explicaciones que se da, que en el frío tienden o sea, se ven mayores niveles de depresión y tristeza, etcétera, porque pues, también tenemos un metabolismo muchísimo menos acelerado. Que bueno, ese es quizá de las pocas verdaderas contribuciones que sí fueron, digamos, notorias de los nazis, ¿no? De los experimentos de los nazis, porque ellos experimentaron mucho con la hipotermia. Entonces sí nos dieron a nosotros el conocimiento de que debajo de una cierta temperatura y debajo de un cierto tiempo de exposición al frío ya no hay vuelta de regreso, ¿no? Si pasas ese tiempo o esa temperatura te vas a morir sí o sí, no había manera de regresar. No sé si ahora con mayores intervenciones ese
rango se haya reducido o se haya incrementado, de que puedes aguantar más frío, y todavía te pueden rescatar. Pero cuando ya alcanzas un punto de hipotermia, empiezas a tener cuestiones un poco raritas. Por ejemplo, los alpinistas han visto que, por ejemplo, les da mucho calor. Entonces, esto es precisamente por la falla en las funciones del cerebro, y entonces sienten ellos que de pronto ya tienen mucho calor y se quitan toda la ropa, ¿no? Y entonces eso todavía acelera la hipotermia y los lleva a que se mueran, ¿no? Porque aparte... No es tema de ahora, pero ahorita que dijiste lo de los alpinistas, y bueno, viendo tu imagen también de atrás, me acordé de reportajes creo que era de National Geographic, de la cantidad de hombres muertos, bueno, personas, hombres y mujeres muertos que están en los grandes picos del mundo, entre ellos pues el Everest, que es un gran cementerio, que hay muchas personas que se han aventurado a lo mejor sin la preparación, sin el oxígeno, o que suceden eventos como estos, donde esta paradoja de sentir calor, pero es por ya la desregulación térmica, y que hay muchas personas que están pues prácticamente a la vista de todos allí y ya sin vida, y que es un verdadero problema de salud pública, dicen algunos. Se hizo ya un tema interesante también esto del Everest, porque pues creo que no es gratis, tienes que pagar también tu licencia para poder subir y pagar, no sé, y cuestan caros, las expediciones guiadas cuestan carísimas. Sí. Pero además creo que impuestos por ir a ese lugar de ese país, tienes que pagar, y además, pagas y te mueres, ¿no? En el intento de subir el Everest. ¿Qué cosa? Bueno, hay varios ejemplos también de vas de que pagas por morirte. Sí, pero de hecho uno de estos, uno de los del Everest incluso era un punto de referencia, no me acuerdo cómo le llamaban, así como, imagínense, Johnny Congelado, y era así de, ahí donde está Johnny Congelado, das vuelta a la izquierda y ya. Y ahorita más con el calentamiento global, yo creo que se están descubriendo más cuerpos, ¿no? Porque se está derritiendo mucho. Están exponiendo, ¿verdad? Más. Exacto. Qué bueno. Del calentamiento global, también hay muchas otras implicaciones, como la liberación del metano, la liberación de nuevos patógenos, la desregulación de los climas. Bueno, tenemos que hacer otro episodio. Ándale. Yo lo que les iba a comentar era un poco, bueno, no exactamente ese proceso, pero lo que comentaban de que cuando estamos en un estado hipotérmico se tiende a dar mucho calor. Es, por ejemplo, cuando nuestro cuerpo, por procesos infecciosos o por alguna sustancia, etcétera, tiende a elevar la temperatura, es decir, en un estado febril. Anteriormente, o bueno, una de las formas más utilizadas era pues agua fría o paño, o sea, frío, queremos bajarlo rápido, pero en realidad, o sea, hay como un efecto de rebote en la regulación de temperatura, donde si bajamos muy rápido la temperatura del cuerpo, el cuerpo dice, no, o sea, algo me está pasando, entonces voy a subir porque entonces ahora estoy con una temperatura muy baja, y entonces todavía hay picos más altos febriles. Activas el sistema Contreras del cuerpo. Y entonces lo que dicen, bueno, pues de hecho cualquier temperatura, o sea, igual, así yo estoy a 40 grados, utilizar agua a 39 grados, que estaría a una temperatura caliente, o sea, yo la siento y está caliente, me ayudaría, porque en realidad no quiero bajarla, lo que quiero es que ya no suba, mientras algún medicamento o pues sí, alguna otra técnica me ayuda a internamente empezarla a bajar. Y lo mismo del lado contrario, o sea, si está muy frío y la caliento de repente, dice, no, estamos muy calientes, y entonces mi cuerpo dice, no, esto no está bien. Y entonces se activan mecanismos que pueden provocar el retorno incluso, o sea, a más grados en el caso del calor y a menos grados en el caso del frío. Entonces también es importante el retorno a la temperatura normal, que tenga que ser pues de forma paulatina, porque ya vemos que nuestro cuerpo se desregula y luego ya no sabe qué hacer, y entramos en shocks y un fallo de múltiples órganos. Bueno, yo lo complemento esto que dice Mariana, y también interesante, vean cómo siempre lo llevo todo a mi terreno médico. Hay niños, hay bebés, hay lactantes que no puedes permitir que suba mucho su temperatura corporal por fiebre, ¿no? Alguna infección o algo, porque ya tienen esa predisposición a tener
crisis epilépticas, fiebre. Entonces es muy común cuando alguien hace una historia clínica y dice, sí, tuvo epilepsia por fiebre, o dicen, convulsionó por fiebre, bueno, fue por fiebre, no lo toma en cuenta. No, ahí lo tienes que tomar en cuenta porque ese bebé tiene una predisposición genómica a tener epilepsia por fiebre y se le consideran crisis epilépticas febriles y es una condición monogénica, es también una canalopatía. Eso es muy importante, mantener la temperatura de los bebés, que no suban más allá, puede ser 37,5, depende que el umbral pues para cada 38. Eso puede desencadenar verdaderos cuadros de crisis epilépticas por fiebre y es una condición genética, no es algo que hay que normalizar, de decir, es normal porque tuvo fiebre. No, ese niño tiene epilepsia y ese niño necesita ser evaluado. Alan, y por ejemplo, hay personas que aunque suban a 40, 42 grados no van a convulsionar, y muchas personas dicen, no, bueno, no está tan mal, o sea, no ha convulsionado, entonces no hay tanta fiebre. Y eso, o sea, eso es bien importante decir, personas que van a subir la temperatura y no van a convulsionar o no van a tener el episodio epiléptico porque no tienen esa predisposición. Y al contrario, lo que decía, a lo mejor no es tan elevada la temperatura, pero por la predisposición, pues ya lo va a manifestar. Pero bueno, de todo esto, de todas maneras, para decidir entre team frío y team calor, sí hay que decir que termodinámicamente hablando, es mucho más fácil generar calor que generar frío. Si ustedes quieren generar calor, nada más se frotan las manos y con la fricción que se da entre las manos se genera calor y ya está. Pero si quieren generar frío, pues entonces ahí sí ya la regamos porque hay que invertir. Meterle energía. Hay que meterle energía y hay que invertir el flujo del calor, que esto es algo que sí podemos decir. Luego nos decía también nuestra abuelita o hasta nuestros papás, ¿no? Cuando hacía frío, que decían, no, es que ciérrale a la ventana porque se va a meter el frío. No, el calor siempre... se va a salir el calor siempre fluye de más a menos, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieren enfriar algo, tienen que invertir ese flujo natural del calor, y para eso necesitan, pues, construir un compresor y todo lo que tiene un refrigerador o todo lo que tiene un aire acondicionado. Entonces, obviamente es más difícil, quitarse el calor que quitarse el frío. Digo, de entrada porque nuestro cuerpo produce calor de forma natural. Claro. Entonces tendríamos que estarlo disipando, o sea, de una forma muy eficiente para poder entonces bajarle a esto. Entonces, desde un punto de vista energético y de gasto, es mejor estar en frío que estar en calor. Bueno, entonces no vayan a usar los calentadores cuando les llegue el invierno. Su producción natural. Ándale, con su producción natural deben de salir del frío. Nomás con una buena cobijita de las de la Virgencita o de las de Tigrito. Bueno, aunque también hay quien dice, bueno, es que te gusta el frío porque en realidad no has sentido el frío extremo y o sea, que sí, pues, o sea, sí es estamos hablando cosas como si le tiráramos nada más al calor, ¿verdad? Pero también el frío extremo es bien peligroso, también puede... Es que los del calor no se prepararon por eso. Tú eres el team calor. Creo que el récord del frío que se ha medido en Rusia, en un pueblito de Rusia, ha sido de menos 70 grados Celsius. Y no sé, bueno, que la gente todavía. Sí se congelan sin medidas. Sí, de hecho, en lugares fríos también te avisa el servicio meteorológico, te dice, va a estar a tantos grados, puedes estar afuera tantos minutos. Entre menos sea la temperatura, menor es el tiempo que te recomiendan estar afuera. Tienes que tomar refugio. Ahí dije tomarte un anticongelante. ¿De automóvil o qué? No, de automóvil no. Jamás. No, un anticongelante de consumo humano. Ay, creo que también ya se había analizado el hecho de que ya ven que dicen que el ron o que el whisky te calentaba, pues parece ser que no. O sea, precisamente por la vasoconstricción o vasodilatación, no sé qué es lo que produce, pero baja tu presión arterial, entonces no te da calor, te da más frío. Es vasodilatación. Si no se dilata, entonces tu presión baja. Ajá. Te da más frío, o sea, no te ayuda a calentarte. Otra cosa es que ya no sientes el frío. Porque sí, porque es un depresor del sistema nervioso. Una de las cosas es que
Cuando uno está teniendo mucho calor, lo que hace el cuerpo es desvía el flujo sanguíneo hacia la piel, y eso te refresca un poco, pues también. Porque expone la sangre a mucha superficie para que se vaya enfriando, intercambie calor, ¿no? Que era lo que hacía. Otra de las cosas que hace el cuerpo es reducir el metabolismo, y también te manda señales para que no tengas apetito, no tengas que comer y generar calor. Entonces de ahí viene eso de mi cuerpo, eso no lo sabe. No le han avisado. Entonces de ahí viene la imagen del mexicano que está acá en el desierto, acá tirado en la hamaca. Creo. Que no te muevas para ya no producir más calor. De hecho, hay cambios en el comportamiento también. Hay cambios en el comportamiento que hacen que te muevas menos y que optes por posturas abiertas para que también como que recibas aire, pues. Y bueno, una parte, y ahorita me estoy acordando y creo que no tocamos, o no sé si alguien lo sepa, la relación que tiene la temperatura o el incremento en la temperatura en la agresividad. Yo por ahí, y creo que ya lo habíamos hablado en algún momento, que cuando hace mucho calor hay ciertas personas que tienden a ser más agresivos o más violentos, a diferencia de cuando hace mucho frío. Por eso los canadienses son tan buena onda. Están todos deprimidos, así su metabolismo todo así a basal. Y los tejanos. ¿Y los mexicanos? Bueno, es que los mexicanos tenemos otro gen. Tenemos otros gen. No, bueno, depende de qué mexicanos. O sea, Pancho Villa, el centauro del norte. Él no era pacífico. Bueno, entonces ya con lo que vimos, ¿siguen siendo su misma elección de al inicio? Todos frío menos Yair, ¿no? Sí. Bueno, o sea, yo soy team neutral. O sea, a mí me da igual, sí, está el frío, o sea, pero lo único que me cae mal del team frío es que ir al baño, ¿no? Que esas cosas están súper frías cuando uno se quiere sentar ahí, o si ya te vas a ir a acostar, frías las sábanas. Entonces yo agarraba una secadora y ponía secadora de pelo y ponía a calentar las sábanas antes de meterme, y no me metía rápido. Oye, a la secadora tantito y salen, mira. No, pero la solución de eso son sábanas de lana. Las sábanas de lana no están frías. O franela. O franela también. Entonces no me alcanza para tanto. Ay, hombre, desde el privilegio de que usa el mini split todo el día. Y del calor me gusta pues que puedas andar en short, puedas andar a gusto. Como no me gusta tanto andar como muy arropado, entonces por eso también me gusta el calor, short, playera corta. Pero pues en el laboratorio te tienes que poner bata y tienes que traer zapato cerrado y pantalón. Bueno, en el laboratorio eso, en la vida normal. Te puedes meter a la alberca a gusto. No, eso no compensa que en calor te suda lo insudable. O sea. No, y la verdad es que aunque digan que los lugares están digamos que adaptados al calor, en realidad no, o sea, hay muchas situaciones donde los edificios no tienen ventilación o falla la ventilación, y entre que vas a un lugar o vas a otro lugar, pues ya diste una caminada de 10 metros y ya te tienes que bañar. Pues entonces a los que nos están escuchando, pónganos sus comentarios y sus razones de por qué son team frío o team calor. Desafortunadamente los team calor no pudieron como defenderlos, pero ustedes pueden defenderlos ahí en sus comentarios. En el siguiente. Bueno, pues espero que les haya gustado, y pues nos encuentran en todas las redes como arroba ciencia-ligera, y en YouTube en el canal de Ciencia Ligera, y en Facebook en Ciencia Ligera, nada más, así sin guión bajo. Bueno, esperemos que les haya gustado, nos comentan y nos vemos hasta la próxima. Bye.